¿Qué le recomendarías tú a un joven que hoy nos está viendo, o a los papás de algún joven que nos está viendo y que dice, sí, gasta, gasta y pide, gasta y pide, gasta y pide? Recomendación para los jóvenes y para los papás también. Bueno, una recomendación muy importante para los jóvenes es sepamos controlar nuestros gastos. Es importantísimo que llevemos un control de gastos. Mi papá siempre me decía, tiempo atrás, Jorge Luis, estás apuntando tus gastos. Y yo, pues, atendía en alguna medida a lo que él me decía, pero no era tan riguroso como lo soy ahora, llevando el control de mis gastos y mi presupuesto. Parece que si solo gastamos y gastamos y gastamos, cuando nos demos cuenta, podríamos estar en un aprieto financiero. Ahora, ¿qué pasa del lado de los papás? Porque a lo mejor el papá le dice, bueno, aquí están tus, voy a poner un número, 100 quetzales mensuales. O él recibe, tal vez trabaja, tal vez no, tal vez los papás le ayudan a pagar sus estudios, no sabemos. Y entonces le dice, ay, papá, me quedé sin plata, ¿me puedes dar otros 100 para terminar el mes? Y papá, bueno, será la última vez. Y la última vez viene desde hace 6 meses, La además. última vez nunca llega, ¿verdad? Exacto. A mí me parece que es clave que los jóvenes empiecen a tener una mesada. Si el padre de familia, la madre de familia está en posibilidad de darle a su hijo una mesada, me parece importantísima que lo haga, porque así él empieza a aprender a manejar, a aprender cómo gestionar sus recursos, ¿no? De repente, si el arca siempre está disponible para que él gaste y gaste y gaste, no va a aprender a ponerse un límite. Claro. Y lo mismo va a pasar cuando empiece a tener sus propios ingresos. ¿A qué edad crees tú que es bueno empezar a dar una mesada? Me parece que en realidad la educación financiera debiera empezar desde pequeños, Sí, porque ¿verdad? cuando vemos a los niños, cuando ven que sus papás pasan la tarjeta de crédito de repente para pagar en el supermercado, o dicen, mamá, yo quiero esto, y no saben que detrás hay un esfuerzo. Muchas veces eso es lo que yo digo, si yo supiera el esfuerzo que hicieron mis papás para darme todo lo que me dieron, Sí. tal vez lo valoraríamos mucho más, ¿no? Sí, porque en algún momento a mí me pasó con las chicas de mamá, quiero, no, ahorita no, pasa la tarjeta, ¿no? Tan fácil. Entonces, no, mi amor, eso no funciona así, a explicar cómo es que funciona la cosa. Tenemos, Jorge Luis, una dinámica, esta es una especie de trivia en donde salimos a la calle a preguntar a las personas algo sobre cómo es que manejan su dinero. Por favor, ponga atención y vaya usted también respondiendo, vaya apuntando. Le doy un par de segunditos para que jale ahí un papelito, un lápiz, para que vaya anotando cuáles son sus respuestas. Yo las voy respondiendo también. Hay que ser sinceros, aquí nadie va a calificar más que usted. Y luego vamos viendo y vamos comentando cuál es la respuesta correcta, cómo debería ser. La primera pregunta aparece en pantalla. ¿Cómo llevo el control de mis gastos? A, apartando un día al final de cada mes. B, me sé manejar, no necesito llevar un control de gastos. C, por lo menos una vez por semana. Mi respuesta sería D, mi esposo lo hace perfecto. Ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores. La verdad es que sí, él es muy bueno en eso. Sí manejo yo una parte, claro, pero la verdad es que él lo hace en su mayoría. Me parece que deberíamos de llevar el control de nuestros gastos con la mayor regularidad posible. A mí recientemente me Tienes pasó, razón. Tuti, perdón, que dejé de apuntar la mitad del mes mis gastos. Ajá. Cuando llegó el final del mes me di cuenta que me había excedido por mucho del presupuesto que tenía preparado. Así que mientras más regularmente hacemos nuestro control de gastos, mejor resultado vamos a tener en cuanto a ceñirnos a nuestro presupuesto. Y la verdad es que nos ha pasado, porque en más de alguna ocasión me dijo, mira, te pasaste de cafecitos, ¿no? Porque él sí lo hace. Entonces yo, ok, entonces le bajé a los cafecitos. Y por el estilo, tenés razón, pero hay cosas que a lo mejor, no sé, o no te dieron factura, o ese día pagaste algo X, o diste, no sé, una limosna o algo por el estilo y no lo anotaste, no llevas el registro. Hay gente que de repente también se decanta por decir, bueno, yo pago todo con la tarjeta de crédito y al final del mes me llega mi estado de cuenta y sé en qué gasté. El problema cuando llega el estado de cuenta es que ya hay que pagarlo. Claro. Y entonces, mientras Ya no más hay regularmente llevamos el control de nuestros ingresos, mejor control vamos a tener de nuestra economía y vamos, como se llama el programa, vamos a cuidar mejor nuestro dinero. Definitivamente. Vamos con la siguiente pregunta. Aparece en pantalla. El presupuesto es una herramienta financiera. A, para las personas que manejan grandes cantidades de dinero. B, para las personas que tienen deudas. C, para saber con cuánto cuento y cuánto puedo gastar. Yo diría C, para saber qué tengo, ¿no? Claro, algunas veces pareciera que caemos en la tentación de pensar que, bueno, yo no manejo tanto dinero, no necesito llevar un presupuesto. Cualquiera que sea la cantidad, por grande o pequeña que sea, o de repente caemos en la trampa de pensar, no, a mí me alcanza más que suficiente. Caemos en esa trampa de pensar, yo tengo pocos ingresos o tengo muchos ingresos, no necesito llevar un registro, un control de gastos. Es una mentira en realidad. Tenemos que llevar un control siempre de nuestros gastos sin importar cuán grande o pequeño sea nuestro nivel de ingresos. Claro, ¿y cuántas veces damos por sentado, creemos profundamente que necesitamos
no, tal cosa y realmente no la necesitamos. Es un gustito más que una necesidad. Pero sigamos con la siguiente. La pregunta es, ¿qué porcentaje de tus ingresos deberías ahorrar mensualmente? ¿O qué porcentaje de tus ingresos ahorras mensualmente? A, 5%, B, 10%, C, 20%. Pregunto yo aquí incluye en el gasto seguros? Porque de alguna manera, por ejemplo, hay un seguro de vida que a lo mejor tiene una parte de ahorro. ¿Eso también se incluye dentro de esto o no? Es un tema polémico en realidad para preguntarnos si los seguros son o no son un ahorro. Personalmente me parece que yo no lo contabilizo como un ahorro. Ok. En realidad los seguros nos ayudan a prever y hay algunos seguros que al final, si no hicimos uso del seguro, podemos tener el dinero. Pero preferiría que para efectos de la pregunta pensemos que debiéramos ahorrar. Lo que va directo a ahorrar. Directo a ahorrar. Ok, yo diría que sería la B, 10%. 10% es la respuesta correcta. Aunque te voy a decir, Tuti, depende, porque si eres joven, no tienes compromisos, podrías ahorrar más. Podrías ahorrar más. Y el otro día escuchaba una frase que dice, debemos de ahorrar antes de gastar y no después. Y muchas veces no logramos llegar a ese 10% de ahorro porque hacemos gastos, y cuando nos damos cuenta tenemos el 5%, el 1% para ahorrar y el dinero que se vaya no regresa. Porque se va en lo que sobra, que lo ahorre, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. ¿En qué momento empiezo a ahorrar? A partir del momento en el que puedo ahorrar una cantidad significativa. B, en cualquier momento. C, al recibir un aumento. La B, ¿no? En cualquier momento puedo ahorrar. Sí, en cualquier momento. Algunas veces parece que también caemos en la trampa. Solo parece que de trampas está lleno. Caemos en la trampa de pensar, si ahorro 10 quetzales, si ahorro 50 quetzales, no es significativo. Pero en realidad, por más pequeño que sea, lo importante es hacerlo. Claro. El otro día leía a una persona que dice, el hábito del ahorro o adquirir el hábito del ahorro es más difícil que quitar el hábito del cigarrillo o cualquier otro hábito, ¿no? Es uno de los hábitos más difíciles de formar. Y por eso es importante hacerlo desde pequeños y que vean que tiene buenas consecuencias. Además, siguiente pregunta. ¿Cuál es el mejor lugar para guardar mis ahorros? A, una alcancía. B, bajo el colchón. C, en una institución financiera. Bueno, yo la tengo en una institución financiera. Es la mejor opción en realidad porque minimizamos los riesgos. En la alcancía no podemos guardar tanto. Bajo el colchón, pues podríamos perderlo. De repente Si alguien se entera, ya lo perdimos. Si alguien se entera, seguro ya lo perdimos. Y en la institución financiera tenemos seguridad y tenemos también, percibimos intereses por el dinero que tenemos ahorrado. Aunque tal vez no sean tantos como quisiéramos, pero tenemos un rédito por ahorrar en una institución financiera. Además, que las instituciones financieras cuentan con el respaldo del Fondo de Protección del Ahorro, que cubre a las cuentas que tienen por un máximo de 20,000 quetzales, de tal manera que si yo tengo un ahorro de 10,000, 15,000, 19,000 quetzales, y esa institución financiera es intervenida, todavía tengo permiso de recuperar ese dinero. Tengo chance de recuperar ese dinero. Claro. Siguiente pregunta. ¿Cómo debería pagar mis consumos? A, con tarjeta por cuotas para no sentir el gasto. B, siempre con tarjeta. C, en efectivo. ¿Qué dirías tú, Yo Tuti? diría, ¿cómo lo hago? Voy a decirlo con tarjeta. Excelente. Es una buena respuesta. Aquí hay dos respuestas. No hay claves en realidad. Hay dos respuestas. La primera puede ser con tarjeta, la segunda puede ser en efectivo. Si lo hacemos con tarjeta, tenemos que saber, como vamos a ver, tenemos que saber que los gastos que hacemos con la tarjeta tenemos que pagarlos. Claro. Y si usamos nuestra tarjeta de crédito como que si fuera efectivo, no hay problema. Pero si usamos la tarjeta de crédito para financiarnos, tenemos que saber que vamos a tener que pagar intereses. ¿Es mejor una tarjeta de débito? O de crédito, depende cómo la sabemos Solo si lo utilizar sabemos en realidad, utilizar, porque las tarjetas de crédito tienen muchos beneficios. Sí. Tienes puntos y otros tipos de ventajas que no tienes con las tarjetas de débito. Siguiente pregunta. Hacer un consumo con mi tarjeta de crédito implica que A, tengo un mes para juntar el dinero. B, tengo el dinero para cubrir ese gasto. C, puedo diferir el pago. Yo diría B. B, pues claro, cuando hacemos un consumo con nuestra tarjeta de crédito, pues tenemos que tener el dinero. Muchas veces pensamos que, bueno, lo pago con la tarjeta y el mes siguiente junto el dinero y con eso pago. Y lo que vamos a hacer si tenemos eso como un patrón repetitivo en nuestras vidas es acumular deudas, tener que pagar intereses y nadie quisiera estar en esa situación. En conclusión, ¿qué recomendaciones darías tú a los jóvenes, ya que nos enfocamos un poquito en este grupo, para manejar sus gastos? Claro, Tuti, me parece que
una de las primeras recomendaciones que le diría es controlen sus gastos. Tenemos que controlar nuestros gastos para saber a dónde se está yendo nuestro dinero. 2, tengamos un presupuesto para saber, 1, con cuánto contamos, 2, cuánto necesitamos para cubrir nuestras obligaciones. Esas serían las 2 recomendaciones más importantes, me parece. Yo te agradezco muchísimo estar hoy Gracias con nosotros, a ti, Luis. Tuti. Qué gusto conocerte, de Igualmente. verdad. Te esperamos otro día para seguir aprendiendo de todo esto, que Gracias, es tan Tuti. importante. Además, cómo cuidar nuestro dinero hoy en un show con Tuti. Quédese, por favor, porque nos queda un bloque todavía. Ya volvemos. Estamos de vuelta en un show con Tuti. Gracias, amigos. ¿Cómo cuidar su dinero? Ojalá ya tenga buenas ideas de cómo cuidar su dinero. Pero existe algo que no hemos aprendido a manejarlo muy bien, además del dinero, las tarjetas de crédito. Y vamos a hablar un poquito de las deudas y de los préstamos y de las tarjetas de crédito a continuación. Así que mucha atención. Nos acompaña César Tánchez, él es mercadólogo y además maestro certificado en finanzas personales por Crown Financial. Y me da mucho gusto también contarles que tiene un libro que ya está en todas las librerías, Más rápido y más lejos en sus finanzas, 5 pasos para una vida abundante y feliz, para que lo busque de una vez, le va a servir. César, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Tuti, el Y gusto es mío. felicidades por el libro, ¿ah? Muchas gracias, muy contento, la verdad, bastante contento de haber tenido la oportunidad de escribir este libro. Gracias por ayudarnos en eso. Hablemos rápido de tarjetas de crédito porque creo que es un problema para muchísimas personas. ¿Cómo debemos manejarla bien? Hablamos un poquito en el bloque anterior de cómo es que debemos percibirla, pero pasos básicos para salir de las deudas de la tarjeta de crédito, ¿cómo podemos hacer? Ok, principalmente yo creo que hay que definir si uno puede usar o no usar una tarjeta de crédito. O sea, no es para todo el mundo. No es para todos, no es para todos, es algo que lo hemos tomado como que es parte. Yo Sí. creo que incluso la tecnología nos va llevando ahí. Ahora ya no se necesitan ni las tarjetas de crédito. Ahora hay formas de pago a través de teléfono Es que te lo cierto. cargan a tus estados de cuenta. Entonces yo creo que definitivamente los medios electrónicos son una facilidad, se está volviendo una forma moderna de manejar el dinero, desapareciendo el dinero en efectivo. Así es. Por lo tanto, es crucial aprender a utilizarlo. Más aún, como bien lo han mencionado, con los niños, con los jóvenes, porque no sabemos si en unos cuantos años ya no va a existir el dinero en cash y vamos a tener que usar este tipo de herramientas. ¿Qué debemos entender de la tarjeta de crédito y sobre todo el estado de cuenta? Porque ahí creo que nos perdemos muchísimo cuando nos llega el estado y ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Para qué sirve esto? ¿Qué es lo que tengo que pagar? ¿Por qué me ponen esto? Pero ¿qué es el corte? ¿Qué es la fecha de corte? Todo esto como que puede confundir un poco. Yo creo que más aún con el tema que ha estado de la nueva ley para tarjetas de crédito, se ha puesto más evidente de que es necesario clarificar muchos aspectos que son confusos, desde las tasas de intereses, moratorias administrativas, corte, pago, que al final de cuentas, si comenzamos a sumar todo ese tipo de conceptos, comienzan a ser un trabalenguas que únicamente queremos saber cuánto debo de pagar y en qué momento debo pagarlo. Exacto. Pero manejarlo de esa forma es manejarlo de una forma que es dañina a la salud financiera de casa. Así que yo creería que lo más importante quizás que usted debe saber son esos 2 conceptos de saber cuándo debe pagar, que ese es el último día, ya sea caiga sábado, caiga domingo. No significa, bueno, como cayó domingo, entonces lo voy a pagar el lunes. No, lo tiene que pagar el último día, como mínimo la cantidad que su nombre lo dice, pago mínimo, pero como nosotros queremos animarle, es que usted lo pague de contado el total de lo consumido en ese periodo de tiempo. Cada vez que uso tarjeta de crédito siempre de alguna manera se suman intereses o no, y de qué manera no sumo intereses a lo que yo voy gastando en mi tarjeta de crédito. Si la tarjeta de crédito la utilizamos para pagarla de contado, es decir, si nos salió al final del mes 1,000 quetzales que tenemos que pagar y pagamos la totalidad de los 1,000, no hay intereses que nos van a cargar, entonces sirvió como una forma de pago. Ahora bien, si yo pago 999 quetzales, es decir, dejé 1 quetzal de pagar, me van a cobrar intereses sobre los 1,000 quetzales. Entonces, sí es importante que usted sepa que si va a utilizar un financiamiento, va a utilizar un financiamiento que es un financiamiento de costo alto. Estamos hablando que la mayoría, el promedio bancario anda alrededor del 5% mensual. Eso se oye poco, pero trasladado a un año estamos hablando del 60% de intereses en un año. Y eso es lo que yo quiero que usted, amigo y amiga, pueda tenerlo claro, de que es un instrumento bueno utilizándolo bien, pero si lo va a utilizar como financiamiento, es algo que le va a afectar severamente sus finanzas. En general, cuando te dicen cuotas con la tarjeta de crédito, ¿te incluyen intereses o no te están incluyendo intereses en esas cuotas?